Esta Cuaresma 2026, regálate un tiempo para Dios. Te invitamos a vivir los ejercicios cuaresmales 2026, un espacio de oración, reflexión y conversión que te ayudará a renovar tu fe, sanar tu corazón y descubrir el sentido de tu vida. Ven y experimenta la misericordia de Cristo a través de la Eucaristía, la confesión, la adoración y el acompañamiento espiritual. Vive una Cuaresma diferente. Vívelo por Radio María. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas oyentes que nos escuchan a través de la bendita señal de Radio María? Saludo con mucho cariño a todos y a cada uno de ustedes que en este momento están en su casa, en su trabajo, en el camino o quizás junto a alguna imagen de la Virgen escuchando esta transmisión. Les saluda Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y nos encontramos viviendo este tiempo tan hermoso que la Iglesia nos regala cada año, la Cuaresma. Un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo para volver el corazón a Dios. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a Radio María por la invitación que cada año me hacen para compartir con ustedes esta experiencia especial de los ejercicios espirituales en este tiempo de la Cuaresma. Me alegra mucho poder encontrarnos nuevamente en este 2026 para vivir juntos estos días de oración, de reflexión y encuentro con el Señor. Tal vez algunos de ustedes estén pensando, pero ¿cómo se pueden hacer ejercicios espirituales escuchando la radio? ¿De verdad podrá vivirse la experiencia de hacer ejercicios espirituales escuchando la radio? Y la respuesta es muy sencilla, claro que sí es posible que podamos vivir juntos la experiencia de hacer ejercicios espirituales escuchando la radio. Y lo podemos hacer abriendo nuestro corazón, porque cuando una persona escucha con fe la palabra de Dios, cuando se deja tocar realmente por lo que escucha, entonces el Señor comienza a trabajar también en lo profundo de tu corazón. Recordemos aquello que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1438. Se nos recuerda algo muy importante, nos dice el Catecismo: el tiempo penitencial de la Cuaresma es particularmente apropiado para la práctica de los ejercicios espirituales. Fíjense qué interesante, por eso estos días que vamos a vivir juntos son una gran oportunidad para detenernos un momento en medio del ritmo de la vida, porque vivimos en un mundo ruidoso, estamos habituados a vivir con mucho ruido, mucho movimiento, muchas preocupaciones, muchas distracciones, y en medio de todo eso, a veces Dios queda relegado a un segundo lugar. Por eso el Papa León XIV nos decía en su mensaje para la Cuaresma de este año algo muy profundo. Por cierto, les recomiendo que lean el mensaje del Papa León XIV. Lo pueden encontrar en internet para que puedan también tomarlo como una lectura espiritual en estos días. Nos dice el Papa León XIV: la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. ¡Qué frase tan hermosa! Poner nuevamente a Dios en el centro de nuestra vida. Y a propósito de esto, quiero ahorita compartirles un audio con las palabras del Papa León XIV en español. Precisamente cuando empezábamos este tiempo de gracia de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, decía el Papa algo bien interesante que en este momento se los comparto. Escuchen con atención. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, pues aquí está las palabras del Papa. Apenas iniciando la Cuaresma, decía el Papa que le pidiéramos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar
y hacer vida su palabra. Y eso es lo que pretendemos precisamente en esta experiencia de ejercicios espirituales. Y por eso, precisamente, nuestros ejercicios nos ayudan para que hagamos un pequeño alto, para mirar nuestra vida y para preguntarnos con toda sinceridad, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿En qué lugar lo tengo? ¿De verdad Él es el centro de nuestro corazón? Valdría la pena que nos preguntáramos esto. También es importante que en esta introducción que estoy haciendo a nuestra semana de ejercicios espirituales, quiero también señalar algo bien importante desde este primer día de nuestras meditaciones y que tiene que ver con la gracia que se gana también cuando se hace ejercicios espirituales. Fíjense que en el manual de indulgencias de la penitenciaría apostólica se concede ganar la indulgencia plenaria para quienes viven la experiencia de ejercicios espirituales. Fíjense, voy a dar lectura literalmente a lo que nos dice este manual para que podamos aprovechar, ¿verdad?, también esta gracia que se puede adquirir. Nos dice: se concede indulgencia plenaria al fiel cristiano que participe y practique los ejercicios espirituales al menos durante 3 días íntegros. Al menos durante 3 días íntegros. Así que bueno, nosotros vamos a tener la experiencia de 5 días. Si por alguna razón, a lo mejor alguien pues no logra estar en alguna de las meditaciones, bueno, al menos 3 días íntegros, pero ojalá y que puedan hacer el esfuerzo de participar en estos 5 días de nuestras meditaciones de ejercicios espirituales y puedan ganar también la indulgencia plenaria. Lo volveré a recordar el último día de nuestras meditaciones para rezar juntos, unirnos al Santo Padre con sus intenciones y necesidades, rezar por él y poder ganar la indulgencia plenaria, ¿verdad? Para que lo puedan aprovechar desde el principio. Bueno, pues también como parte de esta introducción quisiera que tuviéramos claridad todos de lo que son los ejercicios espirituales para partir de ahí. El Papa Francisco, de feliz memoria, nos dejó una hermosa definición de lo que son los ejercicios espirituales. Fíjense, el Papa decía lo siguiente, Papa Francisco: los ejercicios espirituales son una experiencia fuerte del amor de Dios en un clima de escucha de la palabra, en orden a una conversión y a una entrega cada vez más total a Cristo y a la Iglesia. Fíjense qué bonito, qué bonita expresión nos deja el Papa. Los ejercicios espirituales, antes que nada, son una experiencia fuerte del amor de Dios. No son solamente bonitas reflexiones, no son solamente bonitas ideas que se nos exponen y que tenemos que escuchar. Los ejercicios espirituales son una experiencia del amor de Dios. Así que también en esta modalidad que tenemos a través del radio, pues también son ejercicios espirituales y son una experiencia del amor de Dios. Y cuando una persona se encuentra de verdad con el amor de Dios, realmente algo cambia en nosotros. El corazón se renueva, la esperanza vuelve, la vida toma un nuevo rumbo. Por eso espero y deseo que estos días para cada uno de ustedes que nos escuchan sea verdaderamente una experiencia del amor de Dios. También es importante que tengamos en cuenta qué beneficio nos traen los ejercicios espirituales. Además de lo que ya les decía hace un momento, ¿verdad?, de la indulgencia plenaria que podemos ganar practicando ejercicios espirituales, el mismo Papa Francisco también nos decía algo muy hermoso. El Papa decía que quien vive auténticamente los ejercicios espirituales experimenta 3 cosas, fíjense. Primero, la atracción de Dios. Segundo, la fascinación por Dios. Y vuelve a su vida cotidiana renovado. Fíjense qué hermoso. Son 3 cosas, 3 beneficios. Nos atrae cada vez más Dios. Nos fascinamos también por Él, por darle el centro de nuestra vida y desde luego regresamos renovados a nuestra vida cotidiana. Me encanta esta imagen que el Papa utiliza. El Papa dice que quien vive los ejercicios espirituales regresa a la vida llevando consigo el perfume de Cristo. Fíjense qué bonito. Imagínense salir de estos días con ese perfume de Cristo en nuestro corazón. Que nuestra familia note algo distinto
en nosotros, que nuestras palabras sean distintas, que nuestra manera de mirar a los demás sea distinta, pues ese es fruto de los ejercicios espirituales. También, ya para terminar esta parte introductoria, quiero decirles algo sobre la temática de este año. Durante estos días vamos a reflexionar sobre una temática muy especial, sobre todo pensando y partiendo de la experiencia de la Arquidiócesis de Guadalajara, que nos encontramos en este momento en un año diocesano sacerdotal, esperando pues que también sea de ayuda a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, desde donde estén sintonizándonos, no solamente a quienes están aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, sino hasta donde llega la bendita señal de Radio María. Y les pongo en el contexto, bueno, pues este 2026, nuestra arquidiócesis, estamos celebrando este año sacerdotal, preparándonos al 50 aniversario de ordenación de nuestro querido arzobispo, el señor cardenal José Francisco Robles Ortega. Y hemos pensado que durante los ejercicios espirituales de este año podamos profundizar en el sacerdocio de Cristo y que nos participa también a todos a través del bautismo, y que también a algunos nos participa del sacerdocio ministerial. Por esa razón, el tema que va a guiar todas nuestras meditaciones es el siguiente: la valiosa oportunidad de renovar nuestro sacerdocio bautismal y ministerial, en el caso de quienes hemos recibido también esta participación del sacerdocio de Cristo. Así que, pues ese será el hilo conductor de nuestras 5 meditaciones de este año. Y ahora les anticipo a continuación cuáles serán nuestras 5 meditaciones. La primera de ellas, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Entonces vamos a profundizar en el sacerdocio de Cristo. Segunda meditación, el sacerdocio bautismal. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, participa a todos los fieles del sacerdocio común. Entonces, el sacerdocio bautismal. Tercera meditación, el sacerdocio ministerial. Cuarta meditación, el sacerdocio común en la vida consagrada. Es decir, cómo participa del sacerdocio de Cristo la vida consagrada, los religiosos, las religiosas. Y la última meditación, la familia, modelo y fermento de vocaciones. También es importante ver la responsabilidad que tiene y cómo participa la familia del sacerdocio de Cristo, pidiendo también y promoviendo vocaciones ahí en la familia. Vamos pues a introducirnos a nuestra primera meditación con esta amplia introducción que les acabo de dar para que podamos entender la dinámica y la temática que vamos a llevar. Bien, pues nuestra primera meditación, ya dijimos, se titula Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bueno, antes de comenzar les propongo que hagamos juntos una oración. Así donde estés, si vienes manejando, si estás en tu casa o donde estés, te propongo que hagas tuya esta oración que a continuación voy a decir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, manda obreros a tu mies. Manda sacerdotes santos, misioneros generosos, religiosas llenas de amor y laicos comprometidos con tu reino. Enciende en el corazón de muchos jóvenes la chispa de la vocación y bendice a nuestras familias para que sean semilleros de vocaciones para tu iglesia. Amén. Bien, pues habiendo hecho nuestra esta oración que pues conlleva propiamente toda la temática de nuestras 5 meditaciones y concretamente partiendo ya a nuestra primera meditación, pues ahora desde donde estén voy a compartirles también un canto que me parece muy oportuno y muy apropiado para, bueno, ya desarrollar la temática de nuestros ejercicios. Este canto seguramente lo han escuchado, están familiarizados con él. Es un canto que a lo mejor hemos escuchado cuando vamos a misa, en alguna reflexión. Se llama Pueblo de Reyes. Voy a dejarles el canto y luego volvemos para comentar y ya de ahí introducirnos a nuestra meditación primera. Pueblo de Reyes,
Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Bien, pues acabamos de escuchar este canto, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Es un canto muy apropiado, precisamente, que tiene que ver con la meditación que vamos a realizar, porque vamos a hablar del sacerdocio de Cristo que nos participa a su pueblo, a todos los bautizados, porque todos nosotros, por el bautismo, formamos el pueblo sacerdotal de Dios. Así que, bueno, pues vamos a introducirnos ahora con una frase clave. Cada meditación de estos ejercicios les voy a proporcionar una frase clave que será el hilo conductor de toda nuestra meditación. Entonces, nuestra frase clave de esta primera meditación es: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Esta es una frase que a lo mejor algunos de ustedes ya identificaron. Es una frase que se le atribuye a el santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, conocido como el santo cura de Ars. Él decía esto: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Así que podemos repetirlo también nosotros para introducirnos a esta primera meditación. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Vamos al primer momento de nuestra reflexión: ver la realidad, ver con los ojos de Dios Padre. Comenzamos pues contemplando la vida de Jesús, porque podríamos nosotros preguntarnos ¿por qué se dice que Jesús fue sacerdote? Ciertamente, el único indicio, la única fuente donde tenemos que se le reconoce a Cristo como sumo y eterno sacerdote, pues es en la carta a los Hebreos. ¿Y por qué decimos que Jesús fue sacerdote durante toda su vida? Bueno, Jesús ejerció el sacerdocio toda su vida, no solamente en la cruz. Toda la vida de Jesús fue una entrega al Padre y a la humanidad. Jesús anuncia el reino de Dios. Jesús enseña a orar a sus discípulos. Vamos haciendo así como este recorrido que podemos nosotros extraer de la experiencia que nos dejan los evangelios, ¿no? Entonces, primero Jesús que aparece anunciando el reino de Dios, y luego la inquietud de sus apóstoles que se atreven a pedirle a Jesús que los enseñe a hacer oración. Jesús enseña a orar a sus discípulos. Jesús también a lo largo de su vida pasa bendiciendo a las personas, y las personas se acercan a Él sabiendo quién es Él y lo que esperan de Él. Jesucristo también multiplica los panes en esa escena donde nos muestra su misericordia y esa sensibilidad a la gente que lo escuchaba y que no se lo habían pedido, pero Jesús ve la necesidad de que tienen hambre, y entonces pues Él les ofrece de comer, ¿verdad? Multiplica los panes. Jesús también perdona los pecados. Jesús mira con misericordia.
Jesús levanta al caído y tantos ejemplos que encontramos en los evangelios. Jesús consuela al que sufre, Jesús abraza al que nadie quiere. Bueno, todos estos son actitudes que nos llevan a considerar cómo Jesucristo ejerció su sacerdocio durante toda su vida. Y todo eso es sacerdocio, porque el sacerdote es aquel que acerca a Dios a los hombres y que acerca a los hombres a Dios. Por eso vemos a Jesús orando en Getsemaní. Por eso vemos a Jesús instituyendo la Eucaristía en la última cena. Por eso vemos a Jesús extendiendo sus brazos en la cruz. Y finalmente lo vemos bendiciendo a sus discípulos en la ascensión. Toda la vida de Jesús es una gran ofrenda al Padre. Bueno, entonces esto es así como el panorama partiendo de ahí, de esta realidad. Vamos ahora a dar un paso más en nuestra reflexión y vamos ahora al momento de lo que llamamos la iluminación, el juzgar con los criterios de Dios Hijo. Y para ello, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Como ya les decía, bueno, solamente en la carta a los Hebreos es donde encontramos que se designa a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Entonces vamos a escuchar, para quienes tienen Biblia en casa, si quieren ir siguiendo el texto bíblico que vamos a leer a continuación, les dejo enseguida entonces para que ustedes puedan leerlo. Es la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 en adelante, y luego hasta el capítulo 5, versículo 1. Entonces, carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y siguientes, hasta el capítulo 5, versículo 1. Bueno, voy a leer con calma, con detenimiento, para que ustedes escuchen este texto, que nos va a dar una pauta importante para reflexionar en el sacerdocio de Cristo. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuye la dignidad de sumo sacerdote, sino que se le otorgó aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a la perfección, trae la salvación eterna para todos los que lo obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Bien, pues acabamos de escuchar este amplio texto donde nos presenta el sacerdocio de Cristo a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. La carta a los Hebreos nos ha dicho: tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado todos los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice algo muy consolador, fíjense: nuestro sumo sacerdote no es indiferente a nuestras debilidades. Y tenemos muchos ejemplos en los evangelios. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras caídas, Él conoce nuestras lágrimas,
pero también pues Él fue probado como nosotros, pero sin pecado. Recordemos el texto cuando Él es llevado al desierto y es tentado por el demonio y Él vence las tentaciones. Entonces Él fue tentado y fue probado como nosotros, pero sin pecado. Por eso la carta a los Hebreos dice algo muy hermoso: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Qué bonito, qué hermoso, de veras. Podemos acercarnos a Dios con confianza, no con miedo, no con vergüenza, con confianza, porque Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote. Así que pues podemos acercarnos a Él. Este tiempo que estamos viviendo, la Cuaresma, pues es un tiempo para acercarnos a su gracia también, claro, toda nuestra vida, pero particularmente este tiempo de gracia nos caería bien hacer una buena confesión, un buen examen de conciencia y acercarnos, buscar el momento oportuno cuando vayamos a la misa, acercarnos a la confesión. Ojalá y que hagamos un espacio para la reconciliación, para confesarnos durante este tiempo de la Cuaresma. Ahí está esta hermosa expresión del sacerdocio de Jesús, porque Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote. Entonces, ahora, ¿qué nos dice la enseñanza de la Iglesia? ¿Qué nos dice la Iglesia en sus enseñanzas también sobre el sacerdocio de Cristo? Aquí hay un documento que pues habla sobre la Iglesia. Es un documento que surge después de aquella reunión que el Papa convoca a los obispos de todo el mundo para hacer un concilio allá en el Vaticano, y que bueno, pues ya era el segundo concilio realizado en la Ciudad del Vaticano, y bueno, se le llama a ese concilio el Concilio Vaticano II. Entonces, fruto de esa reunión de obispos se tiene una serie de documentos, y en uno de ellos, que en latín se llama Lumen Gentium, pues nos habla sobre la Iglesia. En el número 11 nos dice lo siguiente: todo bautizado se convierte en sacerdote mediante la consagración realizada por el carácter bautismal. Entonces ahí está ya también dándonos una pauta de cómo Jesucristo nos participa también a todos de su sacerdocio, a todos los que recibimos el bautismo. Ya tendremos oportunidad de reflexionar en esto el día de mañana en nuestra segunda meditación, donde ahondaremos más en el sacerdocio común que se nos da por el bautismo. A propósito de esto también, el Papa Francisco, en un mensaje que envió el 22 de agosto del 2022, con motivo de la inauguración por allá en Salerno, en Italia, de la Semana Litúrgica Nacional en su edición 72, allá en Italia, el Papa pidió no confundir el sacerdocio común de todos los fieles por el hecho de ser bautizados y el sacerdocio ministerial. Entonces, a los participantes, el cardenal Pietro Parolin, representando al Papa, llevó este mensaje con lo que el Papa pues quería externarles. Y el Papa Francisco decía, él deseaba que fuera pues en esa reunión una fructífera profundización de los ministerios eclesiales y sobre todo valorizar a los laicos en el servicio de la liturgia de la Iglesia sin confundir los roles. Esto no para confundir el sacerdocio ministerial, el que reciben los fieles con el bautismo, ¿verdad? Y sobre no confundirlo pues con el sacerdocio que se recibe. Todo bautizado se convierte en sacerdote mediante la consagración realizada por el carácter bautismal. Entonces, esto es algo muy importante que podemos nosotros retener en nuestra iluminación de nuestra meditación. Por esto, las dos meditaciones que seguirán a esta, la del martes y la del miércoles, pues estaremos profundizando el martes en el sacerdocio bautismal y el miércoles en el sacerdocio ministerial. Bueno, aquí dejamos la iluminación y pasamos ahora al tercer momento de nuestra meditación. Y en esta tercera parte de nuestra meditación vamos a ver ya como aterrizando el momento del actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Viene ahora pues una pregunta importante: ¿cómo participamos nosotros del sacerdocio de Cristo? Y la respuesta pues está en nuestro bautismo. Así de sencillo.
Es decir, nosotros participamos del sacerdocio de Cristo por el bautismo. Fíjense, por eso es importante cuando alguien se acerca a bautizar, cuando llevan a un niño, a una niña a bautizar, pues el bautismo le concede esta gracia, ¿verdad? Participar del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común que Cristo nos participa por el bautismo. Dice la primera carta de San Pedro, fíjense, ustedes son piedras vivas que forman un templo espiritual, un pueblo de sacerdotes. Así como escuchábamos, y aquí puede tener resonancia, el canto con el que hemos iniciado nuestra meditación. Ese canto tan importante, ¿verdad?, que ha dado luz a nuestra reflexión de esta meditación. Esto significa pues algo muy hermoso, porque todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo. A lo mejor alguno de ustedes podría preguntarse o venir a su mente en este momento, bueno, ¿y cómo se participa del sacerdocio de Cristo? A lo mejor no todos somos conscientes de que Cristo nos participa del sacerdocio. Fíjense, por esto es tan importante cuando previo a recibir el bautismo se pide que se haga una catequesis por parte de los papás y de los padrinos a quien va a recibir este sacramento, precisamente para tomar conciencia de esto. A veces pues se ve esto como un requisito nada más, como una cuestión burocrática de recibir catequesis. A veces hasta en sentido despectivo se dice pláticas, ¿no? No, pues que para recibir el bautismo ocupan hacer pláticas los papás y los padrinos, ¿verdad? Bueno, pues eso, hacer pláticas, a mí no me gusta llamarle hacer pláticas porque pues se pierde el sentido de lo que es esto, ¿no? Más bien eso que designamos como hacer pláticas, pues es más bien ofrecerte catequesis presacramental, ofrecerte a ti una catequesis, a ti que eres papá o mamá, a ti que vas a ser padrino o madrina. La iglesia te ofrece una catequesis para que tú seas el primero en tomar conciencia de lo que implica para ti y para el que va a recibir el sacramento, el recibirlo, ¿verdad? Por esto es importante. Y entonces, ahora que ya estamos quizás en una fe adulta, en una fe ya más desarrollada, una fe quizás un poco más madura, a lo mejor si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, si eres esposo o esposa, bueno, pues tienes que tener claridad de que tú has participado del sacerdocio de Cristo desde el momento en que recibiste el bautismo, ese sacerdocio común que a todos nos ofrece con el bautismo. ¿Y cuándo participamos del sacerdocio de Cristo? Bueno, ¿en qué momentos? Pues puedo darles ahorita aquí una orientación muy breve. Cuando oramos, estamos participando del sacerdocio de Cristo. Cuando participamos en la Eucaristía, ordinariamente, bueno, pues ustedes los fieles, el pueblo de Dios, pues cada 8 días participa en la misa dominical, pero a veces hay fieles que participan, también hacen el esfuerzo de ir a misa entre semana. Bueno, debes de saber que cuando participas en la misa estás participando del sacerdocio de Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ya sea en la misa o ya sea de manera personal, que tú abres tu Biblia y empiezas a hacer oración ahí, pues ahí te está participando Cristo también del sacerdocio, o estamos participando del sacerdocio de Cristo. Cuando hacemos obras de caridad, también esto es bien importante. Cuando hacemos una caridad con alguien, pues ahí está también esa participación en el sacerdocio de Cristo. Cuando ayudamos también a alguien que está sufriendo, el tener la sensibilidad a alguien que necesita de nosotros, que necesita ser escuchado, pues ahí estamos participando también en el sacerdocio de Cristo. Así que bueno, pues ahí tenemos algunos ejemplos. Todo esto pues nos ayuda a participar con Cristo en su sacerdocio, incluso cuando ofrecemos también nuestras propias dificultades. ¿Quién de nosotros no ha vivido tribulaciones? ¿Quién de nosotros no ha vivido dificultades en esta vida?
Yo creo que nadie, todos hemos vivido momentos también de difíciles, de sequedad, de incertezas, incertidumbres. Bueno, también cuando ofrecemos nuestras dificultades, estamos participando en el sacerdocio de Cristo. Cuando ofrecemos también nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cuando ofrecemos alguna enfermedad que estamos padeciendo, pues también estamos participando en el sacerdocio de Cristo. Todo esto se convierte pues en una ofrenda agradable a Dios. Bueno, los invito ahora a hacer brevemente un examen de conciencia. Nos quedan ya unos breves minutitos ya para concluir nuestra primera meditación de los ejercicios espirituales, pero te invito, amigo, amiga, Radio Escucha, a que hagas un examen de conciencia con esta primera meditación que estamos teniendo sobre el sacerdocio de Jesucristo. Vamos a hacer un examen de conciencia. Quisiera pues invitarlos a que se planteen en su corazón las siguientes preguntas y que cada uno de ustedes que nos están escuchando desde donde estén, que de veras se respondan en lo más profundo de su corazón. Primer pregunta: ¿participo en la Eucaristía con fe? Piensa, amigo, amiga, Radio Escucha, cuando vas a la misa, ¿cómo es tu participación en la misa? A lo mejor estamos ahí en la misa de cuerpo presente, como decimos, pero nuestra mente ausente. Nuestra mente, sabrá Dios en dónde, que en el partido de fútbol, que en los vecinos que van a organizar una fiesta, que en, no sé, determinadas preocupaciones. A veces estamos ahí en la misa, pero con nuestra mente en otro lado. ¿Cómo participas en la Eucaristía? ¿Participas con fe? Segunda pregunta: ¿escucho la palabra de Dios con atención? Yo te invito, amigo, amiga Radio Escucha, a que valores pensando, por ejemplo, cuando vas a la misa y cuando se proclama la palabra de Dios, cuando se leen las lecturas en la misa, ¿qué tanta atención le pones a la palabra que se está proclamando? A lo mejor nos distraemos en cualquier cosa y mira, ya entró fulano de tal y viene vestido de esta manera y pasó el momento de las lecturas y ni nos fijamos ni de qué trató. Entonces, ¿escuchamos la palabra de Dios con atención? Tercera pregunta: ¿mi vida es una ofrenda a Dios? ¿Cómo valoras tú esto? ¿Tu vida de verdad es una ofrenda a Dios? En lo que haces, cómo tratas a los demás, en tus responsabilidades, en lo que te piden hacer, etcétera. ¿Tu vida es una ofrenda a Dios? Y la última pregunta: ¿estoy viviendo mi bautismo con alegría? ¿Cómo participamos el bautismo? ¿Cómo lo vivimos en cada día constantemente? Bueno, este examen de conciencia, querido amigo, amiga Radio Escucha, te invito a que de veras pues lo hagas desde lo profundo de tu corazón, que tú mismo te respondas a ello, como fruto de nuestra primera meditación sobre el sacerdocio de Cristo, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ya vimos cómo cómo ejerció su sacerdocio y cómo nos lo participa también a nosotros. Entonces, cada uno hagamos este examen de conciencia. Ya mañana tendremos oportunidad de meditar en el sacerdocio común, en el sacerdocio bautismal. Pero con esto creo que es suficiente para nuestra primera meditación, contemplando el sacerdocio de Cristo, porque esto va a darle dirección a nuestras otras 4 meditaciones que tendremos los próximos días. Bueno, pues vamos a terminar con una oración proclamando juntos unas palabras que pues las encontramos en el libro del Apocalipsis. Si pueden, repítanlas, hagan las suyas. Yo las voy a ir proclamando, pero ustedes hagan las suyas. Por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios. El acusador ha sido vencido por la sangre del Cordero. Por eso, alégrense los cielos y los que habitan en ellos. Amén. Bueno, pues así concluimos nuestro primer día de ejercicios espirituales con esta primera meditación sobre el sacerdocio de Cristo, con la esperanza de que estos ejercicios espirituales sean para cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas oyentes,
una verdadera experiencia del amor de Dios y podamos regresar renovados, ¿verdad?, a nuestras actividades cotidianas. Pues nos escuchamos mañana para nuestra siguiente meditación. Que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.